Soy Norma Armas, subsecretaria de Vigilancia de la Salud Pública, y quiero recordarles que el éxito de un buen diagnóstico clínico depende de la elaboración apropiada de la historia clínica, tanto en la anamnesis como en el examen físico. Y es necesario que coloquemos en la anamnesis y en el examen físico tanto aquello que encontramos en el paciente como los datos que no se encuentran en el paciente pero que son pertinentes de ser anotados como hallazgos no encontrados en el paciente. Eso nos conducirá a diferenciar en el diagnóstico clínico de las diferentes patologías. Sí. Vamos a revisar entonces un breve resumen de una historia clínica de una paciente que tiene sintomatología respiratoria. Este es un pequeño resumen de historia clínica. Usted atiende a una mujer de 22 años, procedente de la provincia de Tungurahua, embarazada con 20 semanas de gestación, que acude por presentar síntomas gripales desde hace 3 días, congestión nasal, cefalea, tos seca que está aumentando en frecuencia. Al examen físico presenta temperatura de 38.5 grados centígrados, se comprueba congestión nasal, la orofaringe está congestiva, sus amígdalas están hiperémicas sin presencia de pus. No existe tiraje supraesternal ni subcostal, los pulmones se encuentran con un murmullo vesicular conservado, no presencia de estertores, la frecuencia respiratoria de esta paciente está en 20 por minuto. Al valorar su gestación, encontramos que en el abdomen el fondo uterino se encuentra a nivel de ombligo, la frecuencia cardíaca del feto está en 140 por minuto y el niño está en posición transversa. No hay presencia de sangrado vaginal. Lo que debemos hacer a continuación es un listado de problemas, es decir, un listado que incluya signos y síntomas de la paciente. Y aquí intentamos hacer un esbozo de ello. Tenemos una mujer gestante con un embarazo de 20 semanas. Ella presenta fiebre de 38.5 grados centígrados, congestión nasal, orofaringe congestiva, amígdalas hiperémicas sin pus. Tenemos una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y la paciente se queja también de cefalea y presenta tos seca. Hemos resaltado en color rojo los síntomas y los signos que están dentro de las consideraciones de lo que significa una enfermedad tipo influenza. Y para recordarlo, queremos mirar el recuadro en celeste en el que indicamos cuáles son los signos y síntomas para caracterizar a la enfermedad tipo influenza. Y estos son: persona de cualquier edad que presente aparecimiento súbito de fiebre mayor a 38 grados, acompañada de tos y alguno de los siguientes síntomas: mialgias, odinofagia o cefalea. Por tanto, si comparamos esto en nuestro recuerdo como médicos, como profesionales de la salud, y miramos lo que tiene nuestra paciente que está subrayado en rojo, podemos decir a ciencia cierta que nuestra paciente tiene una enfermedad tipo influenza. A continuación miremos, y está resaltado en rojo, que es una mujer con una característica especial. Ella es una mujer embarazada. Y si miramos las condiciones de riesgo de nuestro paciente, el embarazo está también dentro de estas consideraciones. En el recuadro inferior igualmente podremos recordar cuáles son las condiciones de riesgo que también tenemos que mirar en cualquier paciente que presente molestias respiratorias. Entonces, dentro de las condiciones o factores de riesgo que pueden agravar cualquier infección respiratoria aguda están el embarazo, situaciones de inmunodepresión, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, insuficiencia cardíaca congestiva, obesidad mórbida, aquella que sobrepasa el 40 de índice de masa corporal, daño hepático crónico, insuficiencia renal crónica, daño neuromuscular, epilepsia, edad mayor a los 60 años. Entonces, nuestra paciente tiene una enfermedad tipo influenza y tiene una condición de riesgo que es precisamente su embarazo. En la siguiente lámina podemos observar que hay un cambio. Si esta misma paciente tuviera una frecuencia de 30 por minuto, eso significaría que está teniendo ya síntomas de insuficiencia respiratoria. Quiero recordar que los síntomas de insuficiencia respiratoria
o las demostraciones de insuficiencia respiratoria más eficaces son precisamente la frecuencia respiratoria y la medición de la oximetría de pulso. Sin embargo, debemos recordar también que son signos de insuficiencia respiratoria la presencia de cianosis, la presencia del aleteo nasal, tiraje intercostal, tiraje subcostal, tiraje supraesternal, que en el caso de nuestra paciente no los presenta. Sin embargo, el tener frecuencia respiratoria de 30 por minuto hace tener la consideración de que nuestra paciente tiene un criterio de gravedad y basta uno de ellos para decir que nuestra paciente tiene una infección respiratoria aguda grave. Esta sola condición, entonces, el cambio en la frecuencia respiratoria nos representa un cambio entre decir es solamente una enfermedad tipo influenza o es ya una infección respiratoria aguda grave. ¿Qué hacemos entonces ante una situación de diagnóstico de una persona con factor de riesgo, en este caso el embarazo, con infección respiratoria aguda grave? Ella requiere hospitalización. Y al requerir hospitalización, si es que la hemos atendido en uno de nuestros centros en donde encontramos el material apropiado para tomar la muestra nasal, deberemos tomar entonces la muestra del hisopado nasofaringio para poder hacer el examen correspondiente y determinar qué tipo de virus de la influenza está afectando a nuestra paciente. Inmediatamente debemos adicionar el tratamiento antiviral correspondiente. Esto quiere decir el oseltamivir, que lo tenemos a disposición en todas nuestras unidades de salud. Igualmente, la paciente debe recibir todas las precauciones de bioseguridad en el manejo hospitalario que requiera. Y, de ser necesario, nuestra paciente requerirá una combinación antibiótica, de la cual hablaremos más adelante al topar el tratamiento. Y ahora, para resumir, si una paciente tiene síntomas respiratorios acompañado de fiebre alta, que en forma general se presenta súbitamente, y acompañado de toma del estado general, mialgias, artralgia, cefalea, nos quedan 3 opciones diagnósticas. La primera, se trata de un problema de infección respiratoria aguda, pero sin factores de riesgo y sin complicaciones, lo que significa que este paciente requerirá un tratamiento ambulatorio. Esta es la primera opción diagnóstica. En la siguiente opción diagnóstica, en el cuadro de la mitad, encontramos una persona que sí tiene factores de riesgo, condiciones de riesgo, pero no tiene síntomas de gravedad. Esta persona entonces tiene el diagnóstico de una enfermedad tipo influenza y su manejo requerirá oseltamivir o tratamiento antiviral y las indicaciones correspondientes para su manejo ambulatorio, haciendo mucho énfasis en que conozca tanto ella como sus familiares los signos de alarma por los cuales debe regresar inmediatamente a nuestra unidad de salud. Esta es la segunda condición. Y la tercera condición precisamente es cuando encontramos signos de gravedad en nuestro paciente. Recordar que los signos de gravedad tienen que ver sobre todo con la frecuencia respiratoria aumentada de acuerdo a la edad del paciente y una oximetría de pulso que determine menos de 90 de saturación de oxígeno. Si esta es la condición de nuestro paciente, requiere hospitalización y dentro de la hospitalización el tratamiento que le corresponda, que debe incluir el antiviral oseltamivir y, si es necesario, una combinación antibiótica, tanto de un antibiótico de amplio espectro combinado con inhibidores betalactámicos, como también el de un macrólido. Y finalmente, me gustaría hacer énfasis en la diferencia entre un resfriado común y la enfermedad tipo influenza. Un resfriado común es lo que llamamos habitualmente una rinitis en términos médicos y solamente da afectación a nivel nasal. Es decir, tenemos mayormente catarro nasal, secreción nasal abundante, mucosa, acompañada de algo de mialgia, de algo de cefalea, pero no con una afectación del estado general que le lleve al paciente a una adinamia, y tampoco hay mialgias y artralgias notables. Esto hace entonces una diferencia entre lo que es un resfriado común, que solamente requiere medidas generales
sabemos que el resfriado común dura entre 3 y 5 días y se autolimita por sí mismo. El resfriado común tiene que ver con infección por distintos tipos de virus respiratorios como el rinovirus, adenovirus, coronavirus y muchísimas de sus especies que van más allá de los 160 tipos virales. En cambio, el virus de la influenza, los virus que ocasionan la influenza son básicamente la influenza tipo A, con los subtipos circulantes ahora en el país AH1N1, AH3N2, el virus de la influenza C en mucha menos medida y el virus de la influenza B. Y nuevamente decir que la presencia de la sintomatología en caso de influenza es súbita, con mucha toma del estado general, con presencia de fiebre alta, cefalea muy intensa, decaimiento y artralgias muy intensas, una rinorrea más bien de poca a leve a moderada intensidad y con la situación de presentar también síntomas oculares y puede tener también manifestaciones gastrointestinales como vómitos o diarrea, particularmente en los niños.